Me llamo Lidia Martín y desde hace 20 años soy psicóloga, escritora y conferenciante. En este tiempo me he dedicado sobre todo y me he especializado en intentar dar respuestas a muchos de los desafíos y retos que nos plantea la vida cotidiana, especialmente en el ámbito de la salud mental, y enfrentarnos de una manera diferente a esa especie de palabra maldita que demasiadas veces es la palabra cambio. En El Mundo con Otros Ojos, este espacio que ahora también es tuyo, espero que te encuentres cómodo, que puedas disfrutar de escuchar de muy diferentes temas con diferentes voces y sensibilidades, a veces desde lo humano, desde lo profesional o científico, también desde lo espiritual, porque las personas somos un todo que no deberíamos simplemente compartimentar. Así que si te apetece esta propuesta, si te apetece que maticemos tantas cosas necesarias, que podamos ver la vida en grises, porque sabes que no es solo en blanco y negro, este es tu lugar, me encanta compartirlo contigo y te animo entonces a que pongas atención porque empezamos ahora mismo. Bienvenidos al episodio 14 de El Mundo con Otros Ojos. Hoy quiero hablarte acerca de 3 preguntas cáncer para tu salud mental. Y no porque no te las puedas hacer. Toda pregunta es legítima, toda pregunta es lícita, pero te vas a dar cuenta de que cuando una pregunta está hecha de manera muy insistente, con una intensidad, duración o frecuencia inapropiadas en un momento en el que nos estamos jugando llegar al estrés o a la ansiedad o a la depresión, que son los 3 principales problemas por los que la gente llega a la consulta, entonces tenemos un serio problema porque esas preguntas se cuelan muy fácilmente en nuestro discurso interno, nos acostumbramos a hablarnos de esa forma, se cuelan de una forma increíble porque parecen prácticamente de nuestro propio ADN. Y no es tan fácil identificarlas a no ser que desde fuera, como vamos a hacer en este episodio, alguien nos diga cuidado con esa pregunta, porque aunque es legítima, puede fácilmente esclavizarte. Como ves, empiezo por el final, como siempre, iniciando de partida con la conclusión, diciéndote, ahí hay 3 preguntas que te pueden llevar hacia un lugar peligroso, con lo cual hacerse las preguntas correctas es fundamental para poder tener una buena salud mental, pero la nueva visión que te quiero trasladar acerca de este asunto es que aunque todas las preguntas son legítimas, algunas no te van a ser convenientes porque te van a esclavizar. Te mencionaba el asunto del estrés, de la ansiedad y de la depresión como los 3 elementos claves por los cuales mucha gente llega a las consultas de psicología. Y en el germen de los procesos que llevan a la persona a sufrir estrés, que es desbordamiento, ansiedad como una mala gestión de la incertidumbre o depresión en términos de indefensión, de sentirse vendido, tiene que ver con que en el diálogo interno durante mucho tiempo llevan haciendo una especie de efecto gotera a través de algunas preguntas que casi siempre están en el foco de aquello. Cuando tenemos ese desbordamiento, esa mala gestión de la incertidumbre y ese bajo estado de ánimo suele ser porque hace tiempo ya que a través de un cierto proceso, a veces prácticamente inapreciable, han estado sucediendo cosas. Determinado tipo de preguntas y de maneras que tenemos de dialogar con nosotros mismos ante las situaciones que vivimos terminan calando en nosotros, generando un daño que, como decía, es un poco ese efecto gotera. Para los ingenieros de estructuras, para los arquitectos, las goteras son el gran enemigo, son lo que te puede echar a perder una obra. Cualquier persona que se dedica a la construcción entiende y sabe el daño terrible que puede hacer una gotera por lo que de humedad puede terminar acogiendo en esa estructura y cómo aquello puede estar sistemáticamente dinamitando, minando, aunque sea a fuego lento. Desde luego no es menos eficaz en su destrucción por ese hecho de que sea lento, termina minando la estructura. Así que vamos a darle importancia a esas 3 preguntas y vamos a enfocarlo desde esos 3 prismas que te comentaba, el del estrés, el de la incertidumbre en forma de ansiedad y también el del bajo estado de ánimo que nos puede llevar a cuadros depresivos. Suelo explicar el estrés en términos de desbordamiento porque en definitiva lo que sucede es que analizamos la situación que tenemos delante, nos resulta enorme o inabarcable, analizamos nuestros propios recursos, nos parecen insuficientes y ambas cosas juntas nos dan una sensación de desbordamiento. Lo que a veces nos ha llegado a poner en esa situación, nos ha
colocado en ese punto es que hemos estado forzando la máquina, como se suele decir. Hemos estado poniendo el motor a más revoluciones de las que era justo o adecuado someterle. Y entonces, lo que hemos estado haciendo ha sido preguntarnos demasiadas veces, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? ¿Tengo capacidad? Venga, voy. Y en su lugar, quizá deberíamos habernos preguntado, ¿el hecho de que pueda significa que debo? Porque ahí es donde está el kit de la cuestión. Como pregunta, el ¿puedo hacerlo? Es absolutamente legítima. De hecho, en muchas ocasiones puede ser una buena pregunta. Si quiero hacer un trabajo excelente, oye, ¿puedo estar una hora más? Perfecto, pues no pasa nada. Si has dormido bien esa noche, si eso tampoco te quita de cenar con tu familia, si puedes estar dedicándole un tiempo adecuado a la tarea y eso te lleva a poder ofrecer algo mejor, pues fantástico, está bien. Ahora, ¿qué sucede cuando sistemáticamente lo único que nos preguntamos es ¿puedo? 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 Claro, muchas veces la respuesta es, pues mira, pues sí, humanamente es posible. ¿Puedes hacerlo? Puedo hacerlo. ¿Puedo quedarme sin comer? Puedo quedarme sin comer. ¿Puedo quedarme durmiendo bastante menos? Bueno, puedo hacerlo. ¿Puedo quedarme más horas a trabajar? Como poder se puede. La gran pregunta es, ¿conviene que te quedes tanto tiempo o que te quedes sin dormir o que te quedes sin comer? ¿Cuál es el precio que pagamos en definitiva por una pregunta mal planteada que no termina de ser correcta porque, aunque es legítima, o está incompleta porque no viene acompañada de ese puedo y entonces debo, o porque directamente no me planteo siquiera el asunto del debo? ¿No? Es lo que suelo llamar la esclavitud de lo humanamente posible. Parece que si alguien puede, entonces debe. ¿Y cuántas veces nos sometemos y nos someten, por cierto, a ciertas tiranías de este estilo en las que no nos sabemos plantar correctamente? Te pongo un ejemplo típico. Imagínate un chaval de 17, 18 años que ha decidido irse de fiesta, de farra hasta muy tarde, se va a otra ciudad que no es la suya y a las 2 de la mañana cuando quiere volver, en vez de volver en autobús, que le resulta molesto, pues prefiere llamar a su madre o a su padre para que vayan a recogerle. Y claro, la madre o el padre se puede preguntar, bueno, ¿puedo hacerlo? Pues claro, sí, como poder puedo, pero hombre, estoy en pijama, estoy acostado, mañana me levanto temprano, yo sí trabajo el sábado. Y a veces en ese diálogo familiar, lo que se ve es el poco afecto que nos tenemos muchas veces, ¿no? Y lo poco que empatizamos con las necesidades del otro, porque los padres suelen caer en el error de pensar que porque pueden, entonces deben, y los hijos, desde luego, muchas veces caen en el error de que piensan que porque sus padres pueden, entonces deben. Y ahí si se junta el hambre con las ganas de comer, como solemos decir, tenemos un serio problema, porque lo que se producen son tiranías, abusos, niveles de estrés en la persona que mañana va a madrugar y que va a ir pues fatal, el hijo, pues no sé, o la hija, no sé hasta qué punto habrán hecho un razonamiento que les lleve a alguna clase de conclusión que les evite volver a repetirlo en el futuro. Más bien la pedagogía de todo esto es bastante dudosa. Nadie cambia, por cierto, si no es porque tiene necesidad, y de eso hablaremos en otros episodios, pero fíjate que es importante este asunto, ¿no? De la esclavitud de lo humanamente posible. ¿Cuántas veces incluso estas cosas nos hacen sentirnos culpables inadecuadamente, inapropiadamente, porque, bueno, nos hemos dejado llevar por la famosa pregunta y la respuesta sobre todo de que si puedo, debo. Craso error, primera pregunta cáncer entonces, que solo nos vale como válida, valga la repetición, si le añadimos esa coletilla de es conveniente, puedo y debo, porque si no debo, aunque pueda, debería ser capaz de responderme que no. Segunda parte, segunda pregunta cáncer, muy asociada en este caso a esa mala gestión de la incertidumbre que supone la ansiedad. La ansiedad, como sabes, muchas veces se presenta de maneras muy diversas. En algunas personas pues, se manifiesta más a través de síntomas de tipo físico, en forma de ataques de pánico, de reacciones fisiológicas, de activación, que llamamos los psicólogos, reacciones de miedo, pero que no están justificadas por un peligro real. Otras veces el germen de la ansiedad se manifiesta en términos de preocupación, preocupación, preocupación. La persona se hace muy rumiativa, empieza a darle vueltas a las cosas, no se quita los asuntos de la cabeza, los temas vuelve sobre ellos una y otra vez, los alarga, los prorroga, hasta que termina prácticamente contaminándolo todo con esas preocupaciones. En algunos casos incluso esa preocupación llega a convertirse en obsesión y la manera de gestionar esas obsesiones lleva a la persona a ritualizar en términos de compulsiones, que son como conductas raras que hacemos, extrañas, que sabemos que rompen cualquier sentido lógico, pero que
nos tranquilizan de alguna manera y que aplicamos para calmar la ansiedad. Bueno, de estas tres formas que te planteaba, la preocupación se instala de manera muy clara en la segunda, pues por ejemplo en trastornos de ansiedad generalizada, pero no solamente en ellas. De hecho, los ataques de pánico suelen venir acompañados de preocupación, de ahí luego la agorafobia, el miedo al miedo. Y si resulta que me vuelve a pasar esto en un lugar donde no tengo fácil salida o donde no me pueden ayudar bien, en la angustia generalizada o de ansiedad generalizada, pues el easy, que es la pregunta cáncer que nos ocupa en este momento, aparece dándole forma a todas las preocupaciones. ¿Y si le pasa esto a mi hijo? ¿Y si no me doy cuenta de tal? ¿Y si resulta que me voy a dormir o me relajo en algo y algo malo pasa? Pues necesito estar en hiperalerta, ¿no? Y en las obsesiones, pues tres cuartos de lo mismo. Cuando una persona empieza con obsesiones, piensa, ¿y si no hago caso de la obsesión y entonces sucede lo que temo? Pues entonces voy a hacer la compulsión o el ritual compulsivo, ¿no? Entonces, fíjate que la preocupación está ahí como una especie de cáncer, como te decía, conectándolo todo, contaminándolo todo de una manera muy clara. Y esa pregunta del easy famoso, ¿tiene alguna alternativa? ¿Podemos plantearnos algo distinto que nos ayude a gestionar esto de una manera diferente también? Pues la gran respuesta es que sí. Y además es muy fácil de cambiar una por otra, porque del easy lo que te propongo es que hagamos un cambio al ¿y qué? Sí. O dicho de otra manera, ¿y qué pasa si sucediera A o sucediera B o sucediera C? Claro que hay cosas que no queremos que sucedan, pero muchas veces pensamos que nuestro hijo llegue tarde o que suspenda una asignatura o incluso que repita curso o que nos puedan despedir es el final de nuestra vida, el final de nuestra historia. Y realmente vivimos con niveles de angustia brutales, situaciones que aunque tienen importancia no son el final. Muchas veces a situaciones dramáticas siguen otras que son un regalo, no nos gusta el envoltorio en el que vienen, lo estamos viviendo con la pandemia, pero sin embargo, oye, estamos pudiendo afrontar y aprender que se puede tolerar la frustración y la angustia de no controlarlo todo, de no tenerlo todo bajo nuestra mano, de no poder tener esa sensación de invulnerabilidad con la que nos gustaría vivir, pero que está muy alejada del mundo real. La persona que piensa que puede y debe controlarlo todo es carne de cañón para la ansiedad. Y por tanto, el easy es la pregunta de preocupación que nos tiene que durar lo justo, 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 tirando a muy poquito para rápidamente ponernos a ocuparnos de lo que hay que hacer, incluso en las peores situaciones. Si tú sospechas que te van a poder despedir del trabajo, ocúpate lo suficiente, preocúpate, perdón, lo suficiente, pero lo necesario solamente para rápidamente ponerte a hacer lo que hay que hacer. Rendir fenomenal en tu trabajo, procurar ser el mejor de los empleados mientras estés ahí, que se les quiten las ganas de poder despedirte, pero mientras tanto también ve trabajando en lo que significa prepararte, conocer el mundo laboral en el momento actual, qué gente y de qué manera está preservando sus trabajos, qué tipo de habilidades tienes, cuáles te faltan, cómo puedes adquirirlas, cómo vas a explicar a la gente que estás en proceso de búsqueda activa de empleo y fíjate que ahí estás en ocupación. Ahí ya no estás en el easy. La pregunta easy es un indicador de lujo para saber que estás en el lugar incorrecto en un sentido. Estás atascado en ese primer paso, no estás terminando de avanzar hacia el siguiente, que es el de la ocupación, y por tanto no terminas de conseguir el objetivo. Cuando uno ya ha hecho lo que hay que hacer, lo que toca es distraerse, toca proseguir la vida y no volver hacia atrás al punto inicial del que partimos, que era de nuevo la preocupación. Así que a esa pregunta easy nos la vamos a alternar, la vamos a controlar añadiéndole esa otra de, bueno, ¿y qué pasaría si? Pues mira, mucha gente lo ha vivido, nos ha pasado con el tema del COVID, ¿no? Claro, nadie quiere contagiarse y por supuesto que a veces las consecuencias han sido dramáticas, pero yo recuerdo, y tú también, personas que decían, bueno, es que si lo pillo me muero. Y no, y luego resulta que lo han vivido, ven que se pasa mal unos días, pero que ahora ya estamos en una situación sanitaria diferente, sabemos cómo hay que actuar, por supuesto puede haber elementos fuera de nuestro control, claro, y te puede caer un piano de alguien que está haciendo una mudanza o una maceta de un séptimo piso. Nos pueden pasar muchas cosas, nos puede atropellar un coche, pero en general ciertas cosas no pasan simplemente porque se nos ocurren. Si pasaran, en según qué circunstancias es que ni nos vamos a enterar y si nos enteramos siempre hay algo que podemos hacer al respecto. Así que tenemos que quitarle hierro al easy y sustituirlo muchas más veces por el ¿y qué pasa si? Tercera pregunta que vamos a abordar, tercera pregunta, cáncer, que en este caso afecta directamente a nuestro estado de ánimo. Particularmente es la famosa pregunta de ¿y para qué?
¿Para qué me voy a levantar? ¿Para qué me voy a asear? ¿Para qué me voy a ir a trabajar? ¿Para qué me voy a ocupar en esto o aquello si podría estar haciendo esto otro? O hacer esto otro es simplemente no hacer nada, porque de hecho cuando empezamos a preguntarnos ¿y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? No es simplemente una cuestión crítica ante la vida, que también. Es casi una cuestión de haber tirado la toalla. Es lo que tiene que ver con la famosa indefensión aprendida que está en la base de muchos trastornos y muchos problemas de bajo estado de ánimo, de apatía, de planicie emocional, ¿no? Cuando ya la vida empieza, o lleva mucho tiempo, mejor dicho, dándonos igual. No solo es que empieza a darnos igual, es que lleva mucho tiempo ya afincada en ese sentimiento de ¿qué más da? ¿Para qué me voy a molestar? Si total la vida no tiene sentido. Quizá no lo expresamos con esas palabras porque son muy duras, son muy políticamente incorrectas, asustaríamos a las personas que tenemos alrededor, a la familia, pero en el fondo muchas veces, si somos honestos, es lo que hemos llegado a pensar. ¿Para qué? ¿Para qué me levanto por la mañana? Si mi vida es un asco, si esto no merece la pena. ¿Para qué me voy a esforzar si nadie atiende a lo que hago, si nadie le da valor? ¿Qué valor tiene mi vida o qué valor tiene lo que estoy intentando o procurando conseguir? Entonces, esa pregunta cáncer del para qué, ¿cómo podríamos entonces compensarla? ¿Cómo podríamos equilibrarla para que no nos lleve a esos estados cada vez más depresivos que se cuelan de una manera muy sutil, por cierto, pero ojo, por fluida y por sutil, no menos sólida en cuanto a sus consecuencias. Así que mucho cuidado con este tipo de preguntitas aparentemente inocuas y como que no tienen ninguna repercusión, pero que estás viendo que pueden generar todo un caldo de cultivo, estamos abonando terreno muy peligroso. El enfoque alternativo que te voy a proponer sería, mira, para empezar, nos levantamos por la mañana y hacemos lo que hacemos para dar propósito a la vida, lo hacemos para ser productivos, lo hacemos para no caer en una depresión, lo hacemos para no abandonarnos, para no resignarnos, para no dejarnos morir en un rincón, lo hacemos porque siempre hay cosas que merecen la pena hacer y lo hacemos porque otros querrían estar pudiendo hacer lo que nosotros tenemos la oportunidad y sin embargo no están para contarlo. Así que plantéatelo como quieras, como un tributo, como un homenaje, como un sentido de responsabilidad, como algo que no te puedes permitir, pero hay múltiples razones para no preguntarse para qué de esta forma. Claro que como digo, son preguntas legítimas. Si tu hijo te dice, mamá, dame las llaves del coche, claro que le puedes y le debes preguntar para qué. No se trata entonces de negarnos a utilizar las tres preguntas del puedo, y sí o para qué. Pero seamos muy conscientes de dónde y cómo, para qué, en definitiva, las estamos utilizando, si nos están llevando hacia el derrotero que queremos ir, que es el de estar sanos y equilibrados mentalmente, o si por el contrario, sin querer, estamos dándole de comer justo a los bichos que queremos eliminar, que son ese desbordamiento, estrés, esa incertidumbre mal gestionada, ansiedad o cualquier tipo de cuadro de estado de ánimo. Así que no te dejes seducir ni llevar por este tipo de preguntas que por excesivamente concretas y cortitas, como digo, son sutiles, nos pueden llevar por sitios donde no queremos ir y más bien siendo muy conscientes de que están ahí, ojalá este episodio te sirva para poder encender una luz roja en tu conciencia cada vez que te hagas estas preguntas. Si las estás haciendo en un momento correcto, adelante, respóndelas, sigue para adelante con lo que estés haciendo. Si ves que esa luz roja se ha encendido por una buena razón, que es que en este caso quizá estabas utilizando esa pregunta para algo que no te ayuda, córtalo cuanto antes, porque aunque es legítima, quizá no te conviene, no sea que te esclavice. Espero que te haya gustado este episodio, que lo hayas encontrado útil y te animo a que no te pierdas ninguno de los que están por llegar. Te voy a invitar también a que puedas visitar mi página web www.lidiamartin.com y que te suscribas para estar atento a todas las novedades. Esa es la plataforma desde la que vas a poder acceder a mucho contenido gratuito, a mis publicaciones, muchos descargables, también clases, acceso a mis redes sociales. Te animo a que puedas seguirme allí, puedas estar al tanto de todas las cosas nuevas que voy aportándote, que creo son contenido de valor y que luego podrás aplicar a tu vida cotidiana, a tu día a día. Esto es una reunión de expertos, no te olvides. Quizá yo soy experta en comportamiento, ¿de acuerdo? Pero tú eres el verdadero experto en tu vida, el que sabes qué cosas van a convenirte más, qué cosas te van a resultar más útiles. Así que no te pierdas ninguna de ellas y te veo en el próximo episodio de El Mundo con Otros Ojos.